ahorita ya quedaron de venir otros que están ahí ahorita acompañándonos en la hora de la comida y también aquellos que nos están siguiendo a través de las redes de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Universitario aquí de la Universidad de Veracruz. Estamos muy contentos ya no recuerdo exactamente, pero creo que es la octava, o sea, séptimo, octavo año consecutivo que se hacen este ciclo de Negro y Criminal, en donde, bueno, varios colegas se dan cita aquí en Jalapa para platicar no solo de las novelas que recién desempacadas, sino también se han estado armando algunas mesas sobre temas que yo creo que son muy competentes en la actualidad en la que estamos. Y justamente tocando el tema de la actualidad en la que estamos, les voy a leer brevemente una semblanza de Violeta Santiago, paisana de ustedes, aquí a mi derecha. ¿Hace cuánto te fuiste a México? Uf, en 2019, o sea, ya tengo, ¿qué? 6 años fuera, pero veracruzana, nacida, crecida aquí. Es todo. Violeta es periodista, escritora e investigadora. Formó parte de la segunda generación de la Red LATAM de jóvenes latinoamericanos e integra reporteros en Guardia. Obtuvo el premio Regina Martínez en 2018, el premio estatal de periodismo en 2019 y 2020, el premio alemán de periodismo Walter Reuters en 2019, el premio nacional de periodismo, son dos premios nacionales de periodismo e investigación en el 2023 y el premio Bellas Artes de Crónica Literaria en el 2021. Además de haber sido nominada al premio Gabo de Periodismo en el 20 y en el 22. Es autora de Guerra Cruz, publicado en Penguin, y Fuegos Fatus fue con el que ganó el premio de Crónica Montemayor, ¿no? En el 21, publicado por el mismo Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus crónicas y reportajes han sido publicados en Aristegui, Vice News, Gato Pardo, El País y Proceso, entre otros. Fue corresponsal en Veracruz para Aristegui Noticias. Actualmente se desempeña como periodista de investigación en Quinto Elemento, Las llamas danzantes, justo este libro que vamos a presentar esta tarde, se lo he publicado en el 24 y fue finalista del Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca en el 22. Para los que no sepan, digo un poquito de contexto, yo creo que el premio, no creo, el Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca, yo creo que es el premio más importante a nivel nacional que publica que premia, perdón, este tipo de géneros. Creo que, como pudieron ver en la semblanza de Violeta, siempre ha estado en los dos lados, ¿no? Trabajando desde el periodismo y periodismo de investigación, que también es mucho más complicado de repente, que de repente tienes un poquito más de tiempo para trabajar las historias, pero también es verdad que te tienes que meter en mucho más a profundidad a cosas que normalmente muchos colegas no lo hacen. Y bueno, también por el lado de la literatura, que ha estado, yo me tocó leer Guerra Cruz, que también es que creo que son temas, si no han leído Guerra Cruz, que creo que tienen que ver mucho con el contexto justamente de este estado, ¿no? Violeta, yo creo que desde un poco ficcionalizando, pero y sobre todo desde la trinchera del periodismo de la realidad, ha estado en los últimos años, a pesar de que es muy joven, creo que tiene un compromiso muy fuerte, ¿no? Y creo que con todos sus trabajos, tanto literarios como periodísticos, ha quedado reflejado, ¿no? Entonces me da mucho gusto a mí que no haya dejado, esto lo platico mucho bueno, cuando nos topamos, sabes que yo sé que se le complica mucho a Violeta dejar un poquito la cuestión del periodismo normalmente para entrar en la faceta de escritora, pero creo que no lo he dejado y creo que, bueno, y ahorita nos contará, pero creo que al igual que yo o algunos colegas que yo ya no ejerzo el periodismo desde hace bastantes años, pero que como que encontramos en la literatura esa trinchera todavía con la que podemos estar contando algunas cosas pues que desgraciadamente a través del reportaje o de la crónica periodística o del periodismo de investigación,
es muy, muy, muy peligroso. Y bueno, esta tarde estamos justo presentando las llamas danzantes que les comentaba, que publicada por los Libros del Perro, la editorial Los Libros del Perro, y que fue la finalista. Esta novela creo que últimamente se han vuelto como que temas recurrentes en la novela negra. Justo aquí está Edgar, que también tiene un libro que tiene que ver con las madres buscadoras, ¿no? Entonces, ha sido muy triste, desgraciadamente, ha sido muy triste cómo este fenómeno ha ido avanzando a lo largo de este tiempo en todo el país. Yo recuerdo las primeras escaramuzas de estas madres, estas primeras excursiones macabras que tenían que hacer recorriendo estos predios en busca de sus hijos, de sus seres queridos, de sus esposos, eran impactantes y inclusive muy lejanas, no eran tan seguidas, ¿no? Yo recuerdo que hubo forenses argentinos que acudieron aquí a México, bueno, que pidieron, buscadores mexicanas pidieron ayuda de forenses argentinos para buscar a sus seres queridos. ¿Y esto es por qué? Porque en Argentina tenían mucha experiencia buscando a desaparecidos por culpa de la dictadura. Entonces, ahora no en la dictadura como tal, pero sí el crimen organizado, que al final de cuentas sigue siendo una ejerción de poder a través de la violencia. Llegan estos forenses argentinos a hacer algo que es inaudito, o sea, que no deberían de estar haciendo las madres ni los seres queridos de estos desaparecidos. Ojo, vamos a poner en un cajón o en un espacio una columna muy retirada, los prejuicios y los señalamientos y la victimización de todas estas personas, de todas estas mujeres, de todos estos hombres, adolescentes que por X, Y, se encuentran desaparecidos, ¿no? Yo no quiero poner ahí, es que en algo andaban metidos, se lo merecían o algo así. Entonces, que de repente es muy fácil hacerlo, ¿no? Que yo creo que te ha tocado, a mí me tocó mucho, y de repente cuando lo platico con gente un poquito externa o que no quiere hablar sobre, o que no tiene, opina de manera muy superficial, y es la forma más fácil de decirlo, ¿no? Desaparece una mujer y es por cómo andaba vestida o porque no debería andar en la calle a esa hora de la madrugada. Desaparece un joven es porque eran sus amistades o dónde andaba metido. Y creo que esa superficialidad, en vez de ahondar y de ayudarnos a buscar, encontrar soluciones, pues lo que es casi como enterrar la cabeza como el avestruz en estos espacios. Y bueno, y desgraciadamente Veracruz se convirtió, según, si mal no recuerdo, en los primeros estados en que empezaron a ver estos descubrimientos de esas fosas clandestinas. ¿Me recuerdas el nombre? No lo tengo. Cerro. De Colinas de Santa Colinas. Fe, sí, en Veracruz, en el puerto de Veracruz. ¿Qué año fue? Eso fue en 2000, bueno, el descubrimiento se dio como en 2018 aproximadamente, pero era un lugar que tenía años funcionando, ¿no? Que es también lo más grave, que es algo que traspasa periodos, gubernaturas, sexenios y que no es atribuible únicamente a un periodo de tiempo. Sí, y yo creo que lo que se ha estado haciendo últimamente en la literatura, y sobre todo en la literatura negra, es abordar este tipo de temas que yo los creo tan necesarios. Mañana es la presentación, mañana, por ejemplo, va a presentar Edgar, ¿Dónde estabas tú?, que también tiene esos temas ahora, pero ya en el desierto, ¿no? Ya en el otro extremo del país. Pero en esta ocasión lo aborda Violeta ya con el conocimiento de causa, no solo desde que le ha dado el periodismo, le ha dado estas historias que le ha tocado vivir, o sea, en entrevistas, en recorridos, en ver cómo operan. Hay algo que no es que sea triste, pero que sí
lo tenemos que hacer. No hay espacio suficiente para escribir todo en un periódico, ¿no? Ahora sí podemos hacerlo a lo mejor en medios digitales, pero la verdad es que cuando en los medios tradicionales te quitan, te ponen, de repente no puedes poner todos los datos, a lo mejor no por cobardía, sino simplemente porque no los has corroborado, ¿no? Entonces también entra la ética del reportero. Entonces, a mí me queda claro que ya después de ese tipo de periodismo valiente que hacen muchos colegas, lo único que ya les queda es afrontarlo desde el lado ficcional. Empezar a contar estas historias, a lo mejor dando un paso hacia atrás de lo que están viviendo y que les está afectando, como obviamente no solo como profesionistas, sino como seres humanos y ciudadanos, claro, de un estado como Veracruz, que estoy seguro que te duele, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, ese es un poco el antecedente de las llamas danzantes, y ahorita vamos a ver por qué es el título, pero bueno, a ver, yo me voy a poner a hacer unas pequeñas preguntas aquí a Violeta también, y quiero invitar a los que nos acompañen, que no es necesario esperarse hasta lo último. Si les surge alguna pregunta, pueden hacerlo con toda confianza. Y bueno, ahora es eso. Yo creo que si nos vamos a porcentajes, el 80% se lo dedicas al periodismo actualmente, o si no es que más. ¿En qué momento? O sea, yo sé que a ti no te tiembla la pluma, por decirlo de una manera, no te tiembla en ese sentido de ir a investigar, de tener la paciencia, porque es otra cosa muy necesaria en el periodismo de investigación, la paciencia para contar las historias, ¿no? Para no explotarla antes, porque te puede tronar en las manos, y lo que menos uno quiere como reportero, ¿no? Que cuando salga a la luz estén todos los pelos de la burra en la mano, que no haya forma de refutarte, ¿no? Y sobre todo que no te puedan refutar estos políticos o esta gente en los círculos más altos del poder. Ahora bien, ¿por qué decidir contar una historia como las llamas danzantes desde la ficción, cuando, digo, no es que sea fácil, podrías hacerlo desde el lado de la crónica, o tal vez desde el lado de reportajes de investigación, ¿no? Va, gracias. Pues muchas gracias, Carlos, y también a todos los compañeros, colegas, conocidos, amigos que están aquí acompañándonos esta tarde en la UB. Para mí, digo, no es la primera vez que presentamos esta novela. Carlos además es como el padrino también de esta obra en muchos sentidos. La ha acompañado desde que se empezó a gestar, desde que era un borrador, desde que fue mejorando hasta ahorita en las presentaciones. Pero para mí es muy especial volver a la UB, porque aquí pues también fue mi casa de formación, ¿no? Aquí, bueno, en el puerto de Veracruz, porque es donde estaba la facultad, pero pues finalmente la UB somos todos, ¿no? Entonces, y me estremece sobre todo presentar aquí en Veracruz, porque justamente esta historia pues nace, se desarrolla y crece en este contexto, justo pues a partir de estos acompañamientos periodísticos. Hace unos días veía con mucha emoción una pequeña reseña que hizo un profesor muy querido, con quien tomé crónica, que decía, Violeta Santiago empezó escribiendo nota roja en su pueblo. Y pues sí, así fue. Hace más de una década, recién egresada, volví a casa, al sur de Veracruz, y empecé a cubrir pues las cosas del día. Pues tocaba cubrir de todo, y entre ellos también la nota roja, y al inicio eran accidentes y atropellados y cosas relativamente normales, ¿no? Que pasan, cuando pues empezaron a ocurrir también las desapariciones, las fosas, y pues fue una necesidad de empezar a cubrir esto, pero hacerlo también desde la cercanía de las familias, ¿no? Porque en esos tiempos, y ahorita todavía, pues se daba mucho esta criminalización de pues, no te metas, ¿para qué hablas con ellos? ¿No? Seguro se los llevaron por algo. Y cuando hablaba con las familias que decían, es que fue la patrulla tal, ¿no? Y quienes somos de Veracruz recordaremos pues esos tiempos, ¿no? Donde ver una patrulla lejos de darte seguridad, pues te estremecía, te daba miedo, ¿no? Pensar como, ¿por qué están aquí, no? ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a hacer? Entonces, pues bueno, eso fue como el inicio de un acompañamiento de muchos años, que justo en 2020 desembocó en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acá en el norte, en Poza Rica, en Papantla, en Coatzintla, y pues dediqué algunas semanas a realizar el acompañamiento con pues estas familias con las que ya llevaba años, ¿no? de cercanía, escuchando sus historias, ¿no?
y de alguna manera viendo cada aniversario cómo se iban acumulando los años, pero no las respuestas. Entonces, justo después, o sea, esta brigada ocurrió casi unas semanas antes de la declaratoria de la pandemia, del encierro, y sí salió, digamos, sí la conté en términos de periodismo, ¿no? Incluso en términos de crónica, de un libro de crónicas, pero sentía que no había agotado esto, ¿no? Que todo esto se te queda al final del tiempo. Y fue justo cuando en esta pandemia, en este encierro, pues tuve la oportunidad de entrar a los cursos de fábrica, de escuchar, pues también desde el género de la novela negra, pues estas otras posibilidades, ¿no? Incluso me veía reflejada en Carlos de este pasado periodístico, ¿no? De que a veces pasa esto, ¿no? Te encuentras con historias, te encuentras con momentos que dices, pues es que esto también lo puedes contar de otra manera y tal vez llegar a un público diferente, pues no desde la frialdad a veces que tiene el periodismo, ¿no? Del dato, de no lo sentimental, de no lo emocional. Entonces, bueno, después aprovechando un poco ese encierro, fue como nació pues esta historia, ¿no? Que siempre digo, tiene mucho de verdad, o sea, en clave, porque hay lugares que existen, ¿no? Hay guiños a cosas fácilmente identificables, pero al final del día, pues fue una forma de catarsis, ¿no? Después de tanto, de ver tanto, incluso editarla me costó bastante volver a ella, porque recuerdo que hay un momento en unas escenas donde a mí misma se me revolvía ya el estómago, ¿no? Donde ya no podía más y dejaba y volvía a la historia. Entonces, al final del día es también un pequeño, pues una carta también de amor a Veracruz, porque pues a diferencia de la realidad, pues la ficción también nos permite otorgar otros caminos, ¿no? Explorar otras esperanzas y sobre todo eso, creo que me quedo con la idea de la esperanza como algo que acompaña a esta realidad y que me gustaría que justamente se volviera en la respuesta a estas búsquedas. Sí, a ver, hay algo que parecen olvidar todos aquellos que leen las noticias, o sea, el periódico, o que las ven a través de los medios, es que hay un reportero o una reportera que fue al lugar de los hechos, que llegó y que a lo mejor encontró esas decenas de cuerpos calcinados o ese asesinato o ese vestido manchado de ahí de una mujer que levantaron. Entonces, eso parece olvidarse. O sea, a mí como que ahorita Violeta dice algo yo creo que muy medular, muy nuclear yo creo que esa transición del periodismo a la narrativa y viceversa, que es la catarsis. O sea, de repente nos sentimos en esta vorágine de que todo tiene que ser rápido. Digo, afortunadamente, para mí el periodismo de investigación, el periodismo ese que respira, que puedes dar un paso hacia atrás, ir buscando fuentes, no publicarlo si no crees que está completo. Eso para mí es lo que se tiene que hacer con el periodismo y es muy apegado a la narrativa. Ahora bien, sí fue como decías, a mí de repente sucede esto y vuelves 5 o 6 años después, 3 años después, y esto que te provoca, este mismo sentimiento. Y luego en esas situaciones, ese acompañamiento que menciona Violeta, es cuando más vulnerables están las personas. Es una madre que está buscando a su hijo, es un padre y todo eso. Y de repente el periodista se vuelve como su punto de apoyo, ¿no? O sea, es que tú me vas a ayudar, tú vas a decir, tú vas a desenmascarar, y de repente te confieren una responsabilidad que no sabes si la quieres o no sabes si la puedes soportar. ¿Te sucedió alguna vez eso? Bueno, algo que creo que aprendíamos en estos acompañamientos es que no podíamos prometer lo imposible, ¿no? O sea, muy al inicio creíamos, bueno, yo creía, ¿no? Que denunciando, que contando estas historias, tal vez algo iba a cambiar, ¿no? Que iban a ir realmente a investigar a estos mismos poderes estatales que muchas veces estaban detrás de las desapariciones y pues después te das cuenta que no, pero sí hay un ejercicio de memoria que es importante, ¿no? Digo, por eso digo, aquí hay también colegas que, o sea,
que hemos cubierto esto por muchos años y lo contaba hace rato, que muy al inicio, en los años de Javier Duarte, o sea, no era algo que todos los medios publicaran, o sea, recordábamos que la mayoría de los medios casi, por eso se acuñó aquí una frase y la recordaremos, ¿no? En Veracruz no pasa nada, que era esto de, como en Veracruz todo está bien, no pasa nada, porque muchos medios estaban también en la nómina estatal, estaban súper coludidos, ¿no? Y pues obviamente no iban a hablar de estas situaciones, y pues era también como un doble riesgo, ¿no? Pero aun cuando sabíamos que tal vez publicando, desgraciadamente no iba a cambiar nada, creo que quienes seguíamos publicando estas historias confiábamos en el valor de la memoria, del no olvido. El no olvido nos lleva un poco también a la no repetición, a aspirar un poco a la justicia. Entonces, el ejercicio de memoria al final es valioso porque pues, nos permite no olvidar, ¿no? Y la ausencia, más allá de la falta de la persona, creo que se combate con el no olvido, ¿no? Entonces, pues fue algo, bueno, esta historia está construida de eso, ¿no? De muchos momentos, no solamente de casos de desaparición, sino también de casos de, bueno, algo que me marcó mucho cuando estaba en el sur de Veracruz fue la cobertura de el asesinato de un chico de 12 años, que además era como era un conocido. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, Agua Dulce, allá por Coatzacoalcos, donde este niño, años después descubrí que lo había llegado hasta a retratar en algún momento. Él y su hermanito vendían tamales afuera de un Oxxo y una vez se acercó al alcalde en turno. Yo descubrí esa foto años después, que allí estaba, y era como ese niño que está ahí, pero que nadie lo ve hasta que ya pasa algo, ¿no? Justo hace rato que hablábamos de los otros, ¿no? Entonces, a este chico lo desaparecen. Yo encuentro la típica hoja de se busca afuera de una bodega horrera, y al día siguiente pues reportan que habían encontrado un cuerpo en un basurero. Nadie creía que era de un niño, hasta que, bueno, afuera del Ministerio Público, pues encuentro a su mamá y su mamá me dice, ¿te acuerdas de mí? Pues yo soy la mamá de Ángel, de Arturo. Y yo me quedé así como de, no, pues sí lo conozco, o sea, lo había llegado a entrevistar incluso para una nota local de esos días de cuando no tienes noticias, que ¿no? tienes que llegar con... Que tenía que llegar con algo, entonces era como el niño que vende tamales y está orgulloso de ayudar a su familia. Entonces, fue un golpe cuando hacen la identificación y todo, porque lo que ocurrió al día siguiente es que muchos medios pues publicaban como niño sicario, lo criminalizaron, o sea, lo responsabilizaron de su muerte, cuando en el fondo lo que descubrí después, pero eso ya nunca lo pude publicar en términos periodísticos que decías, ¿no? Pues su mamá me dijo, es que lo mandaron a matar por 20,000 pesos, porque pues el chavito, 12 años, secundaria, andaba con una muchachita, al papá no le parecía, y se le hizo fácil por 20,000 pesos mandarlo a asesinar, ¿no? Entonces, a veces es cuando dije, caray, o sea, qué banal es la violencia, ¿no? A veces pensamos que todo es como narcotráfico y crimen, ¿no? Y siglas y encapuchados y todo esto, cuando a veces hay otros actores que están cometiendo violencia, que los estamos invisibilizando, y al final del día es una carpeta que ahí quedó en la impunidad, nunca se investigó porque dijeron, pues, ¿quién va a matar a un niño de 12 años, no? Seguro andaba metido en algo y por eso le pasó lo que le pasó. Entonces, pues es una historia que la verdad al tiempo no me ha abandonado, o sea, sigo pensando en esto, ¿no? En lo cruel que es el mismo sistema, en lo cruel que puede ser la misma sociedad, y en cómo muchos, de hecho, si miramos las estadísticas, ¿no? Y aquí en Veracruz, pues la cantidad de niños, niñas, jóvenes, adolescentes desaparecidos es de escandalizarse, ¿no? O sea, no solamente son 100,000 desaparecidos, o sea, también hablamos de decenas de chicos y chicas, que decimos, pues ¿quién le hace eso a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, pues fue algo que necesitaba sacar, ¿no? Necesitaba sacar y finalmente a través de esta novela, pues creo que por fin me dejó descansar eso. Sí, ahorita que comentas a Violeta, me viene a recuerdo, a la mente, una fotografía.
a lo mejor algunos de los aquí asistentes o inclusive Violeta lo pueden recordar de dónde es era un muro de piedra, como una maleza, eran 3 niños recargados sobre el muro, ejecutados, ¿no? O sea, estamos hablando de 10, 12 años. Me acuerdo que uno de los niños tenía una camiseta de la selección de México, y era una imagen, no estoy seguro si era Jalisco, no sé si era aquí Veracruz, no sé qué parte del país fuera, pero era eso, eran tres chavos ejecutados, ¿no? Porque no puede ser de otra manera, ¿no? Masacrados, recargados sobre ese muro. Y justo eso, yo creo que de repente algunos medios de comunicación lo que empiezan a hacer es eso de victimizar a todos estos a todas estas víctimas, obviamente, pero de una manera y al quererlas, yo siempre digo, al ponerles número nada más, al no ponerles rostro, al no ponerles nombre, pues yo creo que le estamos cerrando los ojos a algo tan fuerte como puede ser esto. Y creemos, es más fácil decir que andaban en algo malo hasta que no empezamos a que el círculo de violencia no empieza a cerrarse sobre nosotros, ¿no? Cuando entiendes que este niño que estaba así a tiro de piedra contigo, pues sabías que no andaba en malos pasos, que a lo mejor un primo, a lo mejor una tía, a lo mejor un tío, que ya sabes y que a ciencia cierta de que no era por ahí, sino que a lo mejor estuvo en un mal momento, a lo mejor le cayó mal a alguien, a lo mejor era tan fácil aquí en México, o sea, mandar matar por 20,000 pesos, por 5,000 pesos, porque sabes que el 98% de los asesinatos van a quedar impunes, o sea, eso es un hecho, o sea, el 98% de los asesinatos en México quedan impunes. Entonces, es más fácil que salgas libre, o sea, que nunca te atrapen A que te caiga, a que te que caiga, termines en ¿no? el bote, sí. Entonces, imagínate, lo hago y no pasa nada. Ahora bien, creo que el personaje de Violeta aquí, creo que es un reflejo de muchos ciudadanos de cómo va perdiendo la inocencia. O sea, empieza a investigar este tipo de cosas. Es una mujer ministerial que también tiene, en un mundo de hombres, o sea, en un mundo súper machista y misógino como puede ser un cuerpo policial aquí en México, y que todavía tiene ese, lo voy a dejar muy entre comillas, inocencia, ¿no? Inocencia que cree que puede llevar ante la justicia a los culpables. ¿Cómo fue elaborar este personaje? Porque queda muy palpable esa transformación que va teniendo a lo largo de la historia, ¿no? Como que piensa que va a llegar de alguna forma y digo, a lo mejor también, yo creo que a todos nos pasó en algún momento cuando iniciamos en el periodismo, que creemos que vamos a hacer la diferencia, que después entiendes que no estás en el Watergate y que si aunque llegas con todo el folder, con todas las pruebas, pues no vas a tumbar a un gobernador, no vas a tumbar a nadie. Este, hemos estado hablando de las cosas inverosímiles, de repente la realidad. Yo recuerdo justo en el caso de Duarte, cuando se destapa esto de las quimioterapias para niños, que les daba agua en vez de esto, y dije, la madre, o sea, o sea, yo no puedo crear un personaje de esa manera, pues, o sea, yo no puedo decir, güey, vamos a agarrar dinero, vamos a agarrar dinero a costa de los niños, y les vamos a dar agua y vamos a salir sonrientes en la foto, diciendo que estamos haciendo algo por la salud de nuestros niños, ¿no? De nuestros niños de veracruzanos. Eso se me hizo muy, 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 muy triste. Y bueno, ahora bien, ¿cómo fue esta transformación que se fue dando a lo largo de este personaje? Bueno, pues justo algo también que, o sea, aun cuando el centro de la historia o el disparador es casos de desaparición y la búsqueda de estas personas,
También traté de enfocarme en no las personas que normalmente en este país realizan las búsquedas, como las madres buscadoras, sino también en otras figuras que existen, pero que han sido un poco menos narradas, ¿no? Al menos desde la literatura y también el periodismo. Entonces, aquí el juego de luces y sombras lo lleva una mujer policía, una policía ministerial, un chico, un joven, ¿no? Un jovencillo que busca a su hermano, porque esto también ocurre, o sea, también hay hermanos, hermanas buscando, hay hijos, hijas, o sea, hay otras figuras que están también en este proceso de buscar a sus seres queridos, y también hay personas dentro del mismo sistema que sí han tratado de hacer esta diferencia, pues encontrándose que el mismo sistema está diseñado para no lograrlo, ¿no? Entonces, comentaba en mi experiencia como periodista allá en el sur de Veracruz, pues había cambios en las comandancias hasta que en una ocasión llegó una mujer policía, que era la primera mujer comandante de policía, que pues era como todo un personaje en sí mismo, ¿no? Porque era como, pues muy curioso ver a una mujer joven, pero como muy lúcida, ¿no? Muy clara de qué es lo que quería hacer, pues en una institución además dominada sobre todo por hombres, que mantenía como todavía esa energía, ¿no? Esas ganas de querer hacer las cosas, y con el paso de los años que seguí teniendo contacto con ella, pues ver cómo eso se fue apagando, ¿no? Cómo te vas marchitando en el sistema de que empiezas de voy a resolver los casos y voy a tratar de traer justicia y de escuchar a las personas y de hacer las cosas diferentes, y después dices, no puedo, o sea, no puedo prometer esto porque no puedo, ¿no? Te encuentras que el sistema mexicano no funciona como en las series gringas de CSI, ¿no? De que tienes un indicio, lo recoges y lo llevas a un laboratorio a analizar, ¿no? Aquí las cosas funcionan por suerte, y en deficiencias, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí las personas, los policías andan en una patrulla que amenaza cada día con descomponerse, porque pues eso es lo que yo veía en la realidad. O sea, tengo literalmente fotos de esa patrulla que no sé si sigue existiendo todavía, yo creo que ya acabó en el deshuesadero, que yo decía, o sea, en cualquier rato eso te deja botado, te saca de la carretera, que todo le sonaba, ¿no? Y tenía el rótulo oficial así de Fiscalía General del Estado, pero no tenían 5 pesos para operar, ¿no? Que iban luego a cambiar hojas carta por otra cosa porque no tenían ni para imprimir. O sea, así es como funciona, así es como se están investigando los casos, las desapariciones, los homicidios, los fraudes, los robos, o sea, los delitos que están ocurriendo en muchas partes del país, pero yo lo veía acá en Veracruz. Esas son las personas que están encargadas de tratar de resolverlos, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Hay quienes abusan del espacio, quienes se corrompen, y hay quienes dicen, bueno, yo sí quiero hacer un buen trabajo, pero ¿cómo lo haces con todo esto en contra? Sin las herramientas. Entonces, esa fue también algo que quería reflejar, estos momentos, sí, ya se enojó Tlaloc, estos claroscuros, ¿no? No todos son los malos de Malulandia, pero tampoco no puedes salir de esto sin mancharte, ¿no? No es como decía el peje de puede ser el ave que vuela sobre el pantano sin ensuciarse el plumaje, no puedes, o sea, al final del día, y esto es también algo que queda en la historia, ¿no? Te manchas y te ensucias aun cuando no quieras, y no siempre logras lo que quieres, y te quedas también con ese sabor amargo que es parte también de la realidad. Ahorita que recordaba eso que decías de la mujer comandante, yo no recuerdo el apellido, no, se llamaba Mirna, era una comandante allá en Sonora. Yo me acuerdo que se traía, pero por así bien cabrón a los demás judiciales. Y a mí me llamaba mucho la atención porque ella, si a los agentes a su cargo, si no le hacían caso, o sea, los cacheteaba. Me tocó varias veces que lo cacheteara porque no hicieron bien el trabajo. Y Mirna, la comandante Mirna, estaba embarazada, o sea, me tocó verla embarazada en decomisos, en reventones de droga y todo eso, y nunca se achicó. Y te digo, la sigo en Facebook, ya se retiró,
pero me llama mucho la atención y de repente me recuerda esa época de mi vida porque siempre hace como que hace un paso, ¿cómo dice? Pase de lista de la vieja guardia y de repente empieza a subir a judiciales en entonces que estaban dedicados a diferentes cargos pues, que ya fallecieron o que pasó eso. Entonces, pero yo creo que es eso, ¿no? Que llega un momento en que si hay esa hambre o esa ilusión o esas ganas, ¿no? Esas ganas de querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? O sea, es más fácil corromperte que querer hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, también, oye, si quieres que haga las cosas de una manera decente, el gobierno no termina apoyándote. Hay algo muy fuerte en el título, y las llamas danzantes. Y quiero que nos platique Violeta sobre el título. Y estoy casi seguro que se les va a hacer conocido con algo que acaba de suceder hace 6 meses Sí. en otro estado de la República. Sí, de hecho justo eso me estremeció de qué tan vigente y actual sigue este fenómeno, pero como les comentaba, en este acompañamiento en 2020 en el norte de Veracruz, ya se habían dado brigadas de búsqueda anteriormente en el estado, aquí por Amatlán de los Reyes, cerca en la zona de las montañas. Y normalmente en estas búsquedas que también habían ocurrido en otras partes del país, pues sí habían logrado los colectivos pues dar con fosas, con restos, con pues hallazgos, ¿no? Con algo que decía, bueno, aquí hay indicios que pueden llevar a la identificación de una persona, darle un poquito de certeza y paz a una familia. En 2020 en Veracruz eso no sucedió. Ya sí habían encontrado en Amatlán antes, pero en el norte no había, o sea, no había fosas, no había restos. Lo único que encontramos en el primer día fue un fémur, un pedazo de cráneo, unos restos que además correspondían o sea, eran hallazgos que la fiscalía había dejado porque no levantó todos los indicios y eran de un hallazgo que la fiscalía ya había procesado años antes y se llevó a medias, ¿no? Entonces ahí dejó y pues es lo que encontraron los buscadores. Entonces con el paso de los días, recuerdo que platicaba con Miguel y con Juan Carlos Trujillo Herrera, los hijos de Doña Mari, y yo les decía como, recuerdo, estábamos recargados en una palmera afuera de un rancho de Poza Rica y yo le decía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no hay nada? Y es donde me dice, es que nada más hemos encontrado cocinas. Y para entonces ya conocía el término de cocinas porque se había dado acá en algunas partes de Veracruz, pues que son lugares en donde la desaparición es extrema, o sea, se incineran, carbonizan, se destruyen los restos óseos. Y el hueso pues es una materia que contiene ADN, que además cuando se procesa se destruye, pero bueno, al menos te deja hacer análisis, ¿no? El problema de los huesos cuando se carbonizan es que ese ADN se destruye. Finalmente el ADN pues es una sustancia, ¿no? Un componente, son moléculas que con la acción del fuego pues se destruyen, entonces imposibilitan la identificación. Y algo que ocurrió ahí en la zona norte, pues es que se dio el hallazgo de al menos una decena de cocinas, lugares en donde los pobladores contaban que ocupaban estos cerros, estos botes, tambos, para echar basura, ¿no? Que hasta tenían el título ahí de basura, municipio de tal, y un día desaparecieron y los encontraron allá arriba en los cerros con carbonizados, ¿no? Entonces me decía Juan Carlos y Miguel, pues esto es lo que encontramos, o sea, y eso fue lo que contó la brigada al final de no encontramos hallazgos porque encontramos cocinas. Y lo que volvieron a encontrar en este lugar, en el predio de la Gallera, que igual digo que quienes somos de Veracruz y tal vez de otros lados lo conocemos muy bien, que ya se habían encontrado fragmentos, que ya se habían encontrado osamentas, cuerpos, pues en 2020 se supone que la fiscalía nunca cuidó el lugar, nunca quedó bajo resguardo, pues volvieron a encontrar restos, ¿no? Fue como un momento de quiebre muy fuerte de decir, ya habían venido años anteriores, años antes, y cómo es que sigue habiendo fragmentos y fragmentos, y son miles, ¿no? Y no sabes si esos miles son una o 10 o 2 personas. Entonces, fue un momento de quiebre
y ahí es donde pues escuchaba este relato, ¿no? En Papantla, en Poza Rica, que es una zona como muy verde, ¿no? En general Veracruz es un reto porque echas una semilla de mango y crece un árbol, un aguacate, o sea, es muy verde, entonces no te deja ver indicios de dónde se removió la tierra, de dónde hubo un entierro clandestino. Y entonces la gente decía, es una zona donde hay como más de 20,000 pozos, el famoso aceite terciario del Golfo, ¿no? Este campo petrolero, y hay llamitas, hay mechones entre la vegetación, y la gente decía, bueno, a lo mejor algunos de esos mechones que pues creíamos que es alguno de estos pozos de Pemex, pues a lo mejor en realidad fue en alguna ocasión una cocina que pasaba un poco, una luz que pasaba ahí desapercibida entre las demás, ¿no? Y pues cómo hace el fuego cuando lo vemos en el resto entre vegetación, en otros lados, pues tintilea, ¿no? De ahí la idea o el título de las llamas danzantes, ¿no? Porque eran esta advertencia de que algo está ocurriendo, de que está en tu paisaje, que está como hasta en tu cotidianeidad, pero no lo ves hasta que lo miras ya con otros ojos, ¿no? Que años después descubres mira, era esto, que te das cuenta que ahí estaba, pero no, simplemente no lo habías visto, ¿no? Sí, y justo eso me recordó esta historia de Violeta, lo que acaba de suceder en Jalisco, ¿no? En el rancho, ¿no? Y bueno, y eso me reafirma lo pertinente o lo necesario de abordar desde la literatura, desde el género, todas estas situaciones que nos duelen muchísimo. Ahorita, ahorita justo en este momento, tengo en esta sala están dos escritores y un escritor que están abordando lo que es este fenómeno tan triste, ¿no? Está Edgar Contreras con ¿Dónde estabas tú? Magali Velasco con Cocodrilos, que es también aquí anclado en Veracruz, que trata lo que estamos hablando de colinas, ¿no? De un poco más de ese lado. Y bueno, Las llamas danzantes de Violeta Santiago. Entonces, yo más que decir o hablar de que es otra novela de la violencia, es otra novela de narcotráfico, es otra novela de madres buscadoras, es otra novela de feminicidios, yo creo que aquí lo más necesario es eso, no cerrar los ojos, señalar lo que está mal desde las trincheras que sean posibles. Violeta todavía sigue ejerciendo el periodismo y bueno, algunos estamos ya ejerciéndolo desde la literatura, pero tocando estos temas que nos afectan como ciudadanos. Tenemos 3 minutos, 4 minutos. Sí. No sé si alguien le quiera hacer alguna pregunta a Violeta, aprovechar. Pregunta y comentario. Sí. A ver, si pudo. Gracias, Violeta. Oye, yo escuchándote, primero pensaba, dije, ¿qué es lo que dejas fuera? ¿Cómo escoges qué se dejas en la historia? Pero la verdad esa pregunta ya me parece relevante porque siempre vas a dejar un montón de cosas fuera por todo lo que has contado, ahora y hace rato y en la comida y tal. ¿Cómo te desintoxicas tú después de estar en esto cuando entras a tu casa, cierras la puerta, te metes en tu cama? ¿Cómo te sacas todo esto? A lo mejor me dices que es la escritura, ¿eh? Pero luego dijiste que no, que todo se te revolvió el estómago. ¿Cómo te sacas esto del día a día para tu día a día? Creo que realmente es algo que nunca sale, ¿no? Y por eso digo, aquí hay colegas que han cubierto esto también por muchos años y creo que alguna vez en algún momento es algo que se queda ahí incrustado, ¿no? Y no termina de salir y no se va a ir, pero aprendes a cohabitar con ello. Algo que creo que me ha servido, digo, lamentablemente yo salí de aquí de Veracruz hace ya varios años, y sigo haciendo periodismo, pero ya de otras cosas, ¿no? De otros temas, ¿no? Más corrupción, dinero y otras cosas que de alguna manera sí me han ayudado a alejarme un poco de este tipo de coberturas del día al día, ¿no? Entonces yo más bien creo que de alguna manera ya estoy en ese proceso pienso más bien en los colegas que siguen aquí, o sea, que siguen haciendo estas coberturas, que les sigue tocando reportar estas búsquedas y estos hallazgos y seguir con los nuevos casos, porque han seguido sucediendo, ¿no? Eso también no es nada más como, el periodo de Duarte, ¿no? Pasaron, cambiaron colores, azul, guinda, lo que sea, y ha seguido ocurriendo. Entonces, pienso más bien que quienes, los valientes son pues estos, ¿no? Los que se han quedado, los que han seguido también contando estas historias.
Y pues eso, ¿no? Nada más, a veces sí, alejar un poco ayuda, pero creo que al final del día no es algo que me va a abandonar, pero al mismo tiempo lo abrazo y lo reconozco porque pues es parte de la historia de nuestro estado, y es algo que como periodistas pues también creo que es el hecho de no olvidar, ¿no? O sea, duele porque está presente, pero al menos está presente. Y por acá había otra pregunta. Tal vez ya la respondiste, pero igual la voy a hacer. Más allá del registro de la memoria y escuchándote y sabiendo que no los reporteros, pero la gente de los ministerios públicos, o sea, topan con esta realidad en donde parece que no hay cambio posible. O sea, ¿qué te impulsa a ti a seguir escribiendo como reportera y ahora como novelista sobre estos temas? Bueno, yo sí creo, y tal vez algunos colegas escritores puedan diferir, ¿no? Pero yo sí creo que la literatura sí es política, o sea, sí hay una intención, e importa porque construye parte de la realidad social, de los imaginarios, ¿no? No, hay cosas tal vez que no hemos visto, no hemos vivido, pero lo conocemos a través de las historias que se escriben en los libros, de la literatura, ¿no? Nos permite entrar a estos mundos. Entonces creo que pues es una trinchera muy valiosa también para llevar estas historias, ¿no? Y también hacer estas críticas a los poderes, a las otras violencias, a los otros actores, a los sistemas, a los no vistos, que pues necesitan contarse, ¿no? Entonces, más bien, eso es lo que me impulsa a decir, y me alegra, ¿no? Que desde el género de la novela negra, que hay aquí en México pues muy buenos representantes, ¿no? Es una familia además como muy bonita, ¿no? Que escribe también de lo que le duele y lo que le importa, ¿no? Entonces creo que es algo en lo que nos identificamos, escribimos de esto porque no queremos que se olvide y queremos incidir también en esas formas de pensamiento alrededor de estos temas. Hola Violeta, muchas felicidades. Me da mucho orgullo y alegría escucharte y bueno, ya te voy a leer, pero me gustaría que nos compartieras qué herramientas te dejó la carrera de letras para ya ejercer periodismo, o sea, porque es como que salen de letras, los aventamos o nos avientan, porque yo también soy egresada de aquí, y agarras lo que agarras de trabajo y bueno, en mi caso era como que no nos dieron casi nada de edición y me metieron a edición a trabajar. Bueno, que nos compartieras eso. Gracias. Como pequeño adendum, yo soy de comunicación. Ah, pero no estudiaste letras. No, estudié comunicación acá en el puerto, o sea, soy de la UV, Sí. pero estudié comunicación, pero la verdad es que en el fondo, desde niña, y aquí está mi mamá, yo quería ser escritora, o sea, era como el sueño, ¿no? ok, ya. Entonces, cuando llegó el momento, dije letras, comunicación, periodismo. Mi hermano es periodista, entonces, pues también ahí me fue como es mi ejemplo, mi orgullo, y dije, pues periodismo. Entonces, pero al final del día creo que bailamos entre ambas cosas. Hay cosas ahorita que, por eso decía también, como periodista veía muchas cosas y sabía muchas cosas, pero cuando no había momentos en los que decía, escribo una página y cómo desarrollo una trama, ¿no? ¿Cómo le hago para que esto no se caiga? Entonces fue justo a través de los talleres con Carlos René, con Imanol, con los demás colegas, que pues dije, me hubiera gustado haber estudiado letras o haber hecho otra cosa para combinar como esta experiencia de la realidad con cómo sostienes una historia. Entonces, pues más bien yo lo que diría, creo que estamos en un mundo además transdisciplinario, ¿no? Donde incursionar en estos otros, en estas otras disciplinas nos enriquecen mucho. Tengo muchos colegas que no son periodistas, están en el periodismo y estudiaron letras. Entonces, estamos bailando entre los dos caminos. Me intriga. Tengo la duda de con los que ya han leído la novela y los que la van a leer, les aseguro que la van a disfrutar. Y a mí algo de lo que me gustó mucho es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que manejas en la novela. Y mi pregunta iba de qué tan difícil fue para ti hacer ese switch en el lenguaje del periodismo
a relajarte, de escribir, ¿no? ¿Qué tan complicado, qué tan complejo fue ese asunto? Bueno, creo que la ventaja de ser periodista acá en Veracruz es que pues te toca cubrir de todo. Entonces, donde yo vivía decía que era como Springfield, porque me tocó cubrir caídas de avionetas, explosiones de guachicoleras. Digo, ahorita que veo a Flavia, acá los compañeros de ABC, yo les mandaba mis notas sin que me las pidieran, hasta que un día me dijeron, bueno, ya, sí, está bien. Cuando haya algo, mándamelas, ¿no? Porque si era como, nadie te las pidió, ¿no? Pero yo ahí se las mandaba. Entonces pasaba de todo y eso pues también me ayudaba a hablar mucho con la gente, ¿no? Saber cómo hablan, ¿no? No es lo mismo escuchar hablar un pescador que a un académico, ¿no? Que a alguien que vende fruta en el mercado. Entonces creo que eso me ayudó mucho, lo oral, la entrevista, ¿no? Estar ahí como hable y hable y hable con la gente, escuchando. Y al final del día, pues también siempre me gustó dentro del periodismo el periodismo narrativo. Entonces tenía esta oportunidad de entrevistar gente, hacer crónicas, pequeñas reseñas que me ayudaban a no encasillarme en el lenguaje técnico, el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué del periodismo, y a mantener como un poco esta parte de la literatura. Y pues sobre todo, bueno, para quienes son de letras, pues principal insumo pues también es leer, ¿no? Leer a otros, leerte, entrarle a los géneros y es una retroalimentación constante también a partir de las obras que han hecho otros colegas. Sí, el libro está... Sí, bueno, lo tenía porque me llevé los últimos dos aquí en Libro Traficantes, pero lo pueden conseguir en la página de Los Libros del Perro Editorial. Hay una versión digital que se les descarga así automáticamente y la versión impresa que les puede llegar a su casa. Y bueno, si lo buscan así en Google, ¿no? Como Las Llamadas Danzantes, Violeta o Los Libros del Perro Editorial, les va a aparecer ahí. Y perdón por llevarme los últimos dos. Me pueden encontrar en Twitter, busquen Violeta Santiago y ahí aparece mi foto, y ahí es donde como estoy más pública, para conversar siempre que ustedes gusten. Bueno, agradecerle muchísimo. A ustedes, gracias. Agradecerle muchísimo a Violeta y ustedes. Muchas gracias. En llevarse, platicar y continuamos con las jornadas Negro y Criminal aquí dentro de la FILU. Ya estamos a la mitad, nos quedan unas 2 presentaciones más ahora y mañana todavía continuamos aquí. Entonces, nos vemos.